Shalom, sean todos muy bienvenidos a Kabbalah Yeshua. Un gran abrazo a nuestra querida comunidad de Zoom y a todas las personas que verán este video por YouTube. Nos reunimos para contar el día 27 de nuestro camino Nacer de lo Alto. Vamos a comenzar invocando nuestra frase de conexión. Leivaled Milmalá, Beshem Yeshua, Hamashiach, Umelech, Hanotzrim. Muy bien, continuamos nuestro camino. Ayer vimos las ideas generales de Yom Teruah, preparándonos ya para la próxima semana. Hoy veremos algunos significados cabalísticos de este Moed, de Yom Teruah. Entonces, el encuentro de hoy son significados cabalísticos de Yom Teruah. Vimos ayer que la palabra Teruah se relaciona con un grito de batalla. Esa batalla es un combate que se da en la dimensión espiritual y se da en el marco de energía de rigor, es decir, de energía de juicio. Estas reseñas cabalísticas que vamos a compartir hoy día están sacadas o tomadas del libro que se llama el Zohar, que es uno de los principales libros cabalísticos. Y sobre Yom Teruah, en su sección Emor, el Zohar dice las siguientes ideas. 1. En Yom Teruah, todo el mundo es llamado para ser juzgado de acuerdo a sus obras de los últimos 12 meses. Por eso es llamado Yom Teruah también como el día del juicio. Entonces para poder entender bien la energía de este Moed, podemos usar la metáfora de un juicio humano, aquí terrenal. Entonces, por ejemplo, Yom Teruah es igual a que si hoy nos hubiese llegado una citación a presentarnos a un tribunal para un juicio el día miércoles 22 de septiembre. A todo el mundo se le ha enviado esa citación, esa carta. Algunas personas son conscientes de eso, otras personas no, pero es una citación para todo el mundo. ¿Qué pasaría si a uno le llega una carta de citación al tribunal? ¿Cuál sería la reacción que uno tendría? Es muy probable que uno podría asustarse o preocuparse, como diciendo, ¿y qué es lo que hice? ¿Por qué me llamaron al tribunal? ¿Cierto? ¿En qué me pillaron? Un poco. Y entonces sería como una situación un poquito así como de incertidumbre. ¿Cómo nos podríamos preparar a esa citación? Si hubiésemos recibido una carta en la cual tenemos que ir a juicio, lo más probable es que tratáramos de conseguir un buen abogado. ¿Cuál es el abogado que vamos a llevar el próximo miércoles 22 a Yom Teruah? ¿Cuál será nuestra defensa? Bueno, nuestra defensa va a ser la teshuvá que hemos hecho durante el 6º mes. También nuestra defensa será los méritos que hemos logrado en el último año por nuestras buenas acciones, es decir, las obras realizadas de acuerdo a la Torá. Y
nuestra emuná en Yeshua, que es nuestro deseo de vivir de acuerdo a la enseñanza del Maestro. Ese va a ser nuestro abogado defensor en el momento donde nosotros vamos a ser acusados. Entonces, primera idea muy importante, todos vamos a pasar por ese tribunal el próximo miércoles. 2. Ya metiéndonos un poco en el proceso. ¿Qué ocurre en Yom Teruah de acuerdo a la metáfora que usa el Zohar? Dice que en Yom Teruah el Padre permite que el acusador es el Satán, o el ángel acusador, que es lo mismo, el Satán, acuse en el tribunal celestial todos los pecados o errores, las acciones contrarias a la Torá, de cada una de las personas. Y no solo eso, además de acusar, tiene el permiso el Satán de demandar todos los castigos para el mundo. Entonces, el Satán ese día funciona como un fiscal muy severo, acusando y demandando castigo. ¿Cómo o qué es lo que hace el Satán en esa instancia? Dice, por ejemplo, yo acuso ante ti, le dice al Padre, acuso a Yohanan por todas estas cosas, ¿cierto? Y él saca un listado. Y demando que reciba la consecuencia de sus acciones o el castigo por sus acciones, lo que es la ley de causa y efecto. Entonces aquí hay un punto interesante, porque tengan esto en mente. Se va a parar el Satán, ¿cierto? Vamos a estar nosotros ahí en el banquillo, se va a parar el Satán y va a decir, esto es lo que ha hecho Yohanan. Él tiene todo registrado. De hecho, el trabajo de él es tentarnos para que nosotros cedamos a su tentación, actuemos en contra de la Torá, y cuando ocurre eso, él lo anota. ¿Y para cuándo lo anota? Lo anota para Yom Teruah, porque en Yom Teruah él tiene el deber, ¿cierto? Y tiene el permiso y el deber de hacer ese trabajo. Entonces, ese día, él va a revelar todo lo que él ha anotado en su hoja, o nuestra hoja de vida, en el fondo, dentro del año. Además, el acusador tiene además la facultad de que el veredicto que se sentencie, él lo ejecute. ¿Cierto? Cuando finalmente se da una sentencia sobre una persona, también este acusador va a tener la obligación de llevar a cabo que se ejecute todo lo dictaminado. Entonces tiene un papel bien importante en ese sentido. Ahora, ¿por qué el Padre permite todo esto? Se pregunta el Zohar, ¿cierto? ¿Por qué el Padre permite que nosotros pasemos una vez al año por este tribunal? Y el Zohar da una respuesta muy profunda. Citando las Escrituras, dice, y Elohim lo hace así para que los hombres tengan temor delante de él. Es decir, para que aumente el temor de Jehová en el mundo. Entonces, uno se pregunta, ¿qué es el temor de Jehová? De inmediato tenemos que sacar la idea de que temor no es el miedo, el susto, el terror, no es el terror a Jehová. El temor a Jehová, del cual habla también el libro de la sabiduría, como
uno de los elementos importantes para desarrollar la sabiduría es este temor a Elohim, es un respeto reverencial por la grandeza del Creador. Por una parte, ¿cierto? Un respeto reverencial por la grandeza. Pero también es la conciencia de que si vivimos desconectados de Elohim, esa forma de vivir solo nos traerá oscuridad, sufrimiento y muerte. Entonces, es un respeto a la grandeza, pero al mismo tiempo es una conciencia que podría uno motivarlo ahí un poco por temor a las consecuencias de vivir desconectados de Elohim. Es decir, es cuando uno llega a decir, no da lo mismo vivir de esta forma. Es la conciencia, el temor a Jehová, de que si vamos en contra de las leyes divinas, esas mismas leyes se nos vienen en contra, como circunstancias desfavorables y adversas, enfermedades, fatalidades, muertes, etc. Es esa conciencia, es como llegar a una madurez que uno diga, ¿sabes qué? Si yo me voy en contra de las leyes de Elohim, la voy a pasar mal, no voy a cosechar nada bueno. Entonces, uno empieza a entender estas grandes leyes universales que sostienen todo el universo, uno se da cuenta de lo poderosas que son y uno dice, no me voy a ir contra ellas, porque no me puedo ir contra ellas, porque se me vienen en contra y eso cosecha sufrimiento. Entonces, esa conciencia también está dentro de lo que se llama el temor de Jehová Elohim. Entonces, la citación anual en Yom Teruah es para que el alma se despierte al temor reverencial del Padre y a las leyes divinas que sostienen el universo. Dice el Zohar, el Padre desea que el mundo sea mantenido por medio del juicio, que el mundo conozca que hay juicio y que hay un juez. Entonces, es profundo esto que está diciendo. ¿Por qué al Padre le puede interesar, ¿cierto?, que nosotros seamos conscientes que hay un juicio, que hay un juez? Porque cuando se pierde en la mente humana esta idea de que no hay un juicio y no hay un juez, es muy fácil que nuestra conducta se vaya por otro camino. Por ejemplo, hoy día el mundo no conoce que hay un juicio y no conoce que hay un juez. Hoy día, si uno mira a su alrededor, da la impresión que al mundo, a la humanidad, un poco le da lo mismo. Entonces, cuando al ser humano le empieza a dar lo mismo si hay un juicio o hay un juez superior, supremo, la humanidad empieza a crear una sociedad, unas leyes, una forma de vivir totalmente contraria a las leyes divinas, haciendo un mal uso de su libre albedrío. Porque como en el fondo no hay conciencia, entonces, bueno, Elohim estableció esto, pero en realidad Elohim da un poco lo mismo. Yo construyo el mundo como quiero, vivo como quiero, me hago mis reglas. Cuando entra esa conciencia significa que la persona ya va caminando muy lejos, muy desconectada del Creador. Entonces, cuando no hay temor de Elohim, ni conciencia, ni respeto, el ser humano puede decir, yo sé que hay leyes, pero a mí ¿qué con ellas? Me da lo mismo las leyes divinas, me da lo mismo el castigo o el juicio, tal vez ni siquiera hay juicio. Yo soy libre y yo hago lo que quiero y me doy las leyes que me acomodan. Por eso, dice el Zohar, lo que el Padre
quiere es que el ser humano siempre tenga presente que hay un juicio, es decir, hay una ley de causa y efecto, y hay un juez, es decir, hay una mente suprema que está por sobre todo. Cuando llegamos a ese nivel de desconexión de Elohim y del prójimo, se comienza a vivir de una manera inconsciente contra las leyes divinas y se pierde finalmente todo temor al Creador. Y cuando eso ocurre, la humanidad entonces se va directo, ya no a Elohim, sino que directo al abismo. Entonces, lo que busca el Padre en Yom Teruah, con esta situación anual al tribunal, es que uno tome conciencia y entienda que vivir lejos de sus leyes, lo único que traerá es una vida miserable y sufriente a la larga, aunque a la corta, como veíamos el otro día, a la corta pueda parecer que da lo mismo vivir de una manera desconectada de Elohim, a la larga eso va a traer como consecuencia una vida miserable. Y además va a traer un sufrimiento no solamente a la vida individual, sino que trae sufrimiento a toda la humanidad, dado lo que hemos conversado, que hay una malla que nos une a todos. Entonces, en realidad, cuando caemos en ese estado de conciencia y perdemos el temor de Elohim, estamos bastante mal individualmente y como humanidad. Sabemos que la esencia del Padre es amor, pero dentro de ese amor está también su rol de juez, que Él asume especialmente en Yom Teruah, para que podamos despertar de nuestra inconsciencia. Veamos el punto 3. Dice el Zohar: el día del juicio, Yom Teruah, vienen los testigos y testifican de todos los actos de cada persona en el mundo. Pregunta: ¿quiénes son estos testigos? Y el Zohar responde: los testigos son los ojos de Hashem. Los ojos de Hashem son el mismo Padre, es una expresión de su conciencia, de su energía. Se refieren los ojos de Hashem al aspecto del Creador que llena todo el mundo y lo ve todo. Es decir, es el aspecto de Elohim en su energía omniabarcante, que está en todos lados, que todo lo ve, que todo lo registra, que todo lo sabe, que está al tanto de todo lo que nosotros hacemos en cada segundo, que sabe lo que estamos haciendo externamente y que sabe lo que estamos pensando internamente. Sabe las palabras que queremos decir y las palabras que decimos. Sabe todo. Esa energía también está citada al tribunal ese día, para que dé testimonio de todo lo que vio de nosotros. Porque tal vez nosotros, uno, como individuo, tal vez no haya visto algunas cosas. No fui consciente de mi error. Hice algo, no fui consciente. Fui egoísta, hice algo, pero no fui consciente del error. Pero los ojos de Hashem sí fueron conscientes de ese error. Fueron conscientes del egoísmo con el cual hice la acción y fueron conscientes del error que causé. O puede ser también que yo sea consciente de que hice algo malo y sea consciente de que hice un error, pero como nadie más lo vio, yo creo que eso pasó desapercibido. Falso. Los ojos de Hashem lo ven todo. Entonces, aún eso que yo creo que nadie me vio robando esto o haciendo una corrupción, pero totalmente y efectivamente a lo mejor nadie me vio y nadie supo, pues bien, ahí estaban los ojos de Hashem al lado mío observando todo.
Entonces, este Yom Teruah nos hace tomar conciencia de esto. Saber que los ojos de Hashem siempre están al lado nuestro y dentro nuestro, viendo todo lo que pasa. Ahora, ¿qué pasaría si uno tuviese esta conciencia? El otro día también poníamos el ejemplo si Yeshua estuviese al lado de nosotros permanentemente. Es muy probable que uno no hiciera muchas de las cosas que hace, o incluso si uno vamos más allá, ¿cierto? Porque Hashem, los ojos de Hashem perciben hasta lo que uno piensa. Entonces, imaginemos lo que significa eso, lo que estoy pensando en este momento. Él ya es consciente de eso. Si yo empiezo a generar pensamientos negativos en mi mente, aunque no lleguen a una palabra, aunque no lleguen a una acción, Él es consciente. Entonces, cuando uno toma conciencia de lo que significa este concepto cabalístico de los ojos de Hashem, eso lo motivaría a uno también para ir más directo por la vida. Entonces, en ese sentido, es una ayuda para despertar la conciencia. Bueno, estos ojos de Hashem son citados también al tribunal ese día, por si a uno se le hubiese olvidado algo que hubiese hecho de manera equivocada. Dice el Zohar, como reforzando esta idea de lo importante que es, dice: hay de aquellos que no tienen cuidado y no observan lo que hacen, porque los testigos del rey están junto a ellos. Observan y ven lo que ellos hacen o dicen. Ascienden y testifican delante del rey el día del juicio. Entonces es bonito este tema de los ojos de Hashem, pensar que el Padre está mirándonos en todo momento, está con nosotros en todo momento para ayudarnos en todo, pero también está para mirar lo que estamos haciendo, pensando y diciendo en todo momento. Eso ayuda también, unido con el punto anterior, a despertar este temor de Elohim. Estamos hablando de ojo. Y Teruah, que vimos ayer, Teruah, la palabra Teruah, si tú haces un tziruf, te da Torah Ain. Y Torah es la instrucción divina, y Ain es un ojo. Entonces hay un ojo en la Torah. Hay un ojo en la Torah. ¿Y qué es ese ojo de la Torah que se expresa en Teruah? Es justamente lo que estamos hablando. La Torah nos está mirando y está viendo si nosotros estamos motivados a guardarla, a vivirla, si la estamos viviendo. Entonces, Teruah es el ojo de la Torah también. Entonces, en el tribunal se le da la palabra al acusador, el cual dice: fulano hizo esto y aquí están los testigos, adelante, pase. Y ahí, en presencia del rey y juez, se da el testimonio verdadero sobre nosotros. Entonces uno ya se puede empezar a colocar en esa situación, ¿cierto? Si yo en este momento estuviese sentado ahí en ese banquillo, está el Satán, están los ojos de Hashem, y están diciendo cómo fue mi vida. ¿Cómo estaría? ¿Estaría tranquilo? ¿Estaría nervioso? ¿Cómo estaríamos? ¿Estaríamos confiados? ¿Estaríamos confiados que vamos a salir bastante bien parados de la pasada por el tribunal? ¿O estaría más bien preocupado? Vamos a avanzar al otro punto. Todo lo que dice el acusador y dicen los testigos queda registrado. Vamos a imaginar que en ese tribunal hay un secretario, entonces toma acta y queda registrado. Todo eso entonces, esa no es la sentencia, todavía es un registro a partir
de la acusación y del testimonio de los ojos de Hashem. Es como, y hay que registrada, escrita la hoja de vida nuestra. Es el punto 4. En el punto 5, siguiendo con esta imagen, va el secretario y le pasa al rey juez este papelito con nuestra hoja de vida. Recibe el registro el padre y hace un veredicto. Él también ya ha visto nuestros descargos, que son nuestra teshuvá, ¿cierto? Nuestras acciones, guardando la Torá, etc. Bien, y da un veredicto. Pero aquí ocurre algo importante. Porque Yom Teruá es un día de juicio, ¿cierto? Entonces ahí hay un veredicto. Y lo importante de ese día del juicio es que eso va a determinar el próximo ciclo de 12 meses de acuerdo a cómo se va a manifestar la ley de causa y efecto. Entonces, hay un momento ese día en que se dicta un veredicto. Más bien, el padre tiene un veredicto en su mente, pero lo reserva. Vamos a poner el caso que yo no salí muy bien parado del juicio ese día. Entonces, el padre, en vista de los antecedentes, ¿cierto?, pone en la balanza, por eso también es el primer día de Libra, ¿cierto? Pone en la balanza, por eso es importante que esté en la energía de Libra también el Yom Teruá, por eso está en ese mes, pone en la balanza y supongamos que mi energía más bien negativa está mayor, por lo tanto no estoy saliendo muy bien en el veredicto y podría entonces tener un próximo ciclo de 12 meses más bien adverso. Pero como el padre no quiere que se nos venga la ley de causa y efecto dura encima, se reserva el veredicto, lo tiene como en su mente, pero no dicta la sentencia. ¿Para qué? Para dar otro plazo. O sea, ya nos dio todo el 6º mes de Teshuvá y ahora nos da un nuevo plazo hasta la segunda Moed del 7º mes, que se llama Yom HaKippurim. O sea, hay 10 días posteriores entre Yom Teruá y Yom HaKippurim donde uno puede revertir aún el veredicto. Entonces, fijarse bien en esta lógica de las energías. En Yom Teruá está listo el veredicto, pero no está dictado. Pero si yo no hago nada entre Yom Teruá y Yom HaKippurim, ese veredicto se va a dictar. Ahora, si yo sospecho que mi paso por el tribunal en Yom Teruá no quedé muy bien parado, ¿qué hago entonces? En los próximos días hasta Yom HaKippurim, hasta el día 10 del 7º mes, voy a insistir en mi Teshuvá con mucha fuerza. Entonces podemos decir que en realidad es un juicio que se abre el día de Yom Teruá, el 1 del 7º mes, y se cierra con la sentencia en Yom HaKippurim. Nosotros queremos que la sentencia de Yom HaKippurim sea un perdón, ¿cierto? Que el veredicto que se había dictado o reservado en Yom Teruá, nosotros queremos que eso quede perdonado, que no haya nada. Eso puede ocurrir en Yom HaKippurim. Para ello tenemos que seguir insistiendo en la Teshuvá los 10 primeros días del 7º mes. Entonces tenemos un plazo de 10 días. Ahora, el 10º día es nuestro último plazo.
porque es en el día de Yom HaKippurim, el día 10 del séptimo mes, donde ahí sí que se sentencia ese veredicto. Entonces se decreta, se sentencia, y ya ahí podríamos decir que lo hecho, ya hecho está, lo sentenciado, sentenciado está, que no es como en Yom Teruah, ¿cierto?, que nos quedó esos 10 días de plazo. Ahí ya en Yom HaKippurim termina el juicio, y ahí entonces viene el ejecútese, ¿cierto?, la decisión tomada, y ahí comienza entonces el ciclo de 12 meses donde se va a ejecutar la ley de causa y efecto para nosotros. Por eso es tan importante todo lo que hemos vivido en este tiempo. Por eso hemos hecho este trabajo todos los días para poder estar purificando nuestra energía. Porque ¿qué queremos nosotros? Queremos hacerle una jugada al Satán. El Satán nos ha hecho una jugada a nosotros. Es tentarnos, hacernos caer, anotar, ¿cierto? Entonces mata de la risa y saca su lista el primero del séptimo mes. Pero nosotros podemos borrarle la lista al Satán. ¿Cómo le borramos la lista al Satán de manera que cuando él despliegue su lista pase la tremenda vergüenza porque va a estar sin nada? ¿Cómo borramos la lista del Satán? Con la Teshuvá. La Teshuvá borra la lista del Satán. Por eso es tan importante todo lo que hemos hecho hasta ahora. Por eso vale la pena, por muy difícil que pueda ser la Teshuvá, por muy energía negativa que yo pueda tener con una persona, vale la pena perdonar y limpiar todo eso, porque la Teshuvá lo que va haciendo es borrar cada una de las cosas que el Satán había escrito. Esa es la maravilla de la Teshuvá y el gran regalo de la Teshuvá que el Padre nos ha dado. Nosotros podemos hacer esa jugada. El Padre sale de su sitial, ¿cierto? El sexto mes se acerca a nosotros, nos da toda esta energía de misericordia para que hagamos la Teshuvá, justamente pensando que el Satán, cuando despliegue su lista, esté vacía. Esa es la idea. Entonces todavía nos queda tiempo. Incluso entonces, si aún no habiendo hecho la Teshuvá de forma correcta, el Satán despliega la lista, tenemos esos 10 días para poder hacer la Teshuvá y, si bien ya no borrar la lista del Satán, sí poder hacer que el veredicto que estaba en la mente del rey juez no se dicte como sentencia. ¿Qué pasa si la persona entonces hace Teshuvá en esos 10 días? Esos escritos que le habían pasado al rey son rotos. Se rompe, no hay nada. Entonces la persona queda libre del veredicto. ¿Qué pasa si la persona no hace Teshuvá en esos días? Pasó por Yom Teruah, tenía la balanza cargada al negativo, le dio lo mismo, no hizo su Teshuvá. Esa persona entonces se va a sentenciar, pero podría pasar lo siguiente, porque el Padre da posibilidades hasta el final, porque Él no quiere hacer un juicio duro, porque su esencia es la misericordia. Entonces dice, si la persona no hace Teshuvá, se vuelve a leer lo que fulano hizo. Como ya había pasado mal por Yom Teruah, no hizo la Teshuvá, se vuelve a leer lo que hizo. ¿Y qué hace el Padre ahí? Hace una jugada también increíble. Dice, ¿hay alguien aquí que quiera defender a esta persona? Tiene esta lista negra, además no quiso arreglarla.
antes de dar mi sentencia. ¿Alguien quiere defender a esta persona? Y ahí aparece la maravilla de lo que dice con respecto a este tema la Cabalá nazarena, que dice que en ese momento te queda una última jugada, y que es que el único que te puede ayudar en ese momento, uno está con la soga al cuello, es el Mashiach, por los méritos del Mashiach. Tiene tanto mérito la obra de redención del Mashiach, que en ese momento el único que te puede salvar de esa situación es el Mesías. Efectivamente, en ese momento Él es el único que te puede dar la Yeshua, la salvación. Yeshua en ese momento es el abogado, ¿cierto?, que levanta el dedo y dice, yo quiero ayudar a esta persona. Es el único abogado defensor que en ese momento podemos tener. Pero, ¿cómo uno contrata los servicios de ese abogado en ese momento tan límite? Ahí en ese momento hay una posibilidad de hacer una teshuvá final de corazón, y uno se entrega con emuná a Yeshua. Es como un último movimiento, casi de esos despertares que uno tiene por una situación límite. En ese momento el Padre permite, si hay una teshuvá honesta, verdadera, y realmente un deseo de unirse al Mesías para hacer su camino y hacer la teshuvá, entonces esa persona puede salir salva de ese último momento. Pero tiene que ser una teshuvá y una vuelta honesta, pues no es como para salir del paso nomás y hacerse como el amigo de Yeshua por el rato. Recordemos que los ojos de Hashem están viendo todo, entonces si uno quisiera hacer eso, tampoco le saldría, no le resultaría la jugada. Si en el caso que no hay nadie que defienda a la persona, porque la persona no quiere recibir la ayuda de Yeshua, entonces ya no queda otra posibilidad. Y entonces en ese momento ya el Padre dicta la sentencia para que se ejecute el veredicto que él había tenido en su mente el día 1, y se entrega ya la persona al acusador para que se ponga en efecto la ley de causa y efecto para el ciclo de los próximos 12 meses. Todo este trámite legal celestial, como punto 6 podemos verlo, es para que nosotros no tengamos ninguna excusa y no nos podamos hacer la víctima de nada, y para que tengamos conciencia de que el Padre todo lo hace en verdad y en justicia, porque el Padre prefiere, siempre va a preferir que la humanidad, que las personas, nosotros seamos salvados del castigo, que no haya una ley de causa y efecto adversa. Él no se goza nunca con sentenciar duramente a sus hijos. Él se goza primeramente en la misericordia. Solamente somos nosotros, si nos cerramos a la misericordia del Padre, le hace aquí sexto mes, o nos cerramos finalmente a la misericordia del Mesías en esa ayuda final, entonces nosotros estamos atrayendo hacia nosotros esa sentencia final dura. Por eso el Padre hace todo lo que está en su mano, todo este proceso, incluido todo lo del sexto mes, incluido estos 40 días de sexto mes más 10 del séptimo, para que nosotros podamos hacer el retorno. Y Él espera entonces pacientemente hasta Yom HaKippurim,
para darnos el perdón y nos salvemos de las consecuencias difíciles que puedan venir hacia nosotros durante los 12 meses siguientes. Ahora, por último, dice el punto 7, aunque el padre ama a sus hijos, el amor por sus hijos, ¿cierto?, en algún momento, aún así, tiene que sentenciar. Si uno sigue sufriendo año tras año la misma sentencia, es porque uno todavía no ha hecho consciente la teshuvá que tiene que hacer. Es como si a uno lo persigue la circunstancia adversa. No hay caso que pueda salir de este ciclo adverso. Cuando eso pasa, entonces una lectura cabalística es que entonces, cuando me toca pasar por el pórtico de Yom Teruah, todavía no estoy viendo, todavía no estoy reparando, no estoy haciendo la teshuvá, por lo tanto la sentencia sigue siendo la misma sobre ese aspecto de mi vida. Una de las herramientas que puede despertar el alma para hacer la teshuvá y evitar el juicio duro es el shofar. Cuando el acusador se levanta para acusarnos en el tribunal, en ese momento hacemos sonar el shofar. O sea, imaginamos, ¿cierto?, que en ese momento hacemos sonar el shofar cuando estemos en la meditación. En ese momento donde el rigor, ¿cierto?, la acusación va a ser tan dura, en ese momento hacemos sonar el shofar para que ese shofar despierte. ¿Se acuerdan que es un llamado a un combate para que los hijos de Israel despierten y vayan a la guerra? ¿Cierto? Es un llamado de alerta por un peligro inminente. Por un ataque que va a venir, un ataque inminente y que va a traer un peligro inminente. ¿Cuál es el ataque inminente de Yom Teruah, que se toca el shofar? La acusación del Satán. Ese es el ataque que él hace ese día, su acusación con todo. ¿Y cuál es el peligro inminente de ese ataque del Satán? El peligro inminente es que nos mantengamos durmiendo, no hagamos la teshuvá y por lo tanto la sentencia vuelva a ser dura. Eso es un peligro inminente, no queremos que eso pase. Queremos liberarnos de toda circunstancia dolorosa o sufriente. Es un peligro que venga Yom Teruah, que venga Yom HaKippurim y nosotros estar dormidos. Porque el Satán no va a estar dormido, va a estar acusándonos. El shofar entonces tiene esa potencialidad de despertar nuestra conciencia para hacer la teshuvá. Por eso entonces, en Yom Teruah se debe tocar o escuchar el shofar. También podemos hacer sonar el shofar hasta Yom HaKippurim para mantener nuestra conciencia despierta, para poder ser perdonados. Y la otra herramienta es la que conversábamos ayer. El grito de clamor también tiene el poder de contrarrestar el ataque del Satán y hacer despertar nuestra conciencia. Por eso son dos herramientas que ocuparemos el día de la meditación de Yom Teruah. No sé si hay alguna pregunta o comentario. Si uno cierra todas las puertas de los errores anteriores sin haber hecho su teshuvá y la reparación, cambia radicalmente su manera de vivir y ya no comete los mismos errores,
¿Puede uno anular las leyes de causa y efecto? No, no puedes anular la ley de causa y efecto. Eso es, el día que anules la ley de causa y efecto, se desarma el universo, se destruye. Anular esas leyes, son leyes inexorables que están ahí, que sostienen el universo. Lo que tú puedes hacer es que la ley de causa y efecto funcione a tu favor, porque la ley de causa y efecto es eso, ¿cierto? Una ley, tú das esto y recibes esto. Esa es la ley de causa y efecto. Lo que pasa es que nosotros queremos sembrar buenas causas para cosechar buenos efectos. Es decir, aprovechar la ley de causa y efecto a nuestro favor. Cuando ocurre lo que señala, ¿cierto? Que haces tu teshuvá y limpias todo, ¿qué va a pasar ahí? Tu vida va a empezar a transitar por un camino muy limpio, muy directo hacia Elohim. Por lo tanto, vas a estar sembrando semillas de luz permanentemente en tus días. Por lo tanto, cuando se dé la vuelta y llegue Yom Teruah del próximo año, y se levante el Satán y dice, oye, ¿sabes que no tengo nada que decir de ida? En realidad he intentado sacarla del camino todo el año y no he podido. Así que, bueno, eso va a pasar. No va a tener acusación porque va a estar limpia en ese sentido. Pero la ley de causa y efecto va a seguir funcionando, porque ¿qué va a pasar ahí? El rey juez también va a dictar una sentencia, pero una sentencia a tu favor. Ley de causa y efecto siempre, no se puede anular. A veces pensamos que hicimos algo que está mal y pedimos perdón por eso. A veces vivimos pensando esto. Sin embargo, puede ser que el otro hizo algo y lo justificó tan bien que nos lo atribuimos a nosotros. ¿Esta ignorancia también es una transgresión? Si yo pido perdón por algo que no hice, ¿esto libera al otro? Pero al mismo tiempo tal vez no vea algo que hice. ¿Cómo se ve este error? ¿Cómo podemos salir de eso? Hay que ver si lo que uno va a pedir perdón efectivamente fue algo que está mal. No es algo que uno piensa que está mal. Es algo que uno sabe que está mal. Eso es una primera idea importante. Tú puedes pensar que algo estuvo mal hecho, puede ser por influencia del ego, puede ser por influencia de la otra persona, puede ser por influencia de otras personas. Supongamos que tú hiciste algo correcto, que es lo que tú sentías que tenías que hacer, pero después empezaste a pensar que eso fue incorrecto, porque, oye, pero lo que tú dijiste, lo que tú hiciste, mira, le trajo tanto sufrimiento a la otra persona. Si tú no hubieses hecho esto, no hubieses dicho eso, no hubiese pasado esto que pasó. Y uno puede empezar a pensar y se confunde de que lo que hizo no estaba bien. Pero eso ya puede ser del ego o de la influencia del ego de otras personas. Por eso siempre, dos cosas, ¿cierto? Siempre actuar lo más desde el alma. Es decir, seguro que lo que vas a hacer, lo que vas a decir, sea lo que Elohim quiere que tú hagas. Y cuando estás en la teshuvá, lo mismo. Si vas a pedir perdón por una transgresión objetiva que hiciste a la Torá. No vas a pedir perdón porque el otro te dijo que tú hiciste algo malo o te hizo pensar que tú hiciste algo malo. Por eso es importante que puedas diferenciar entre lo que tú piensas y lo que sientes interiormente cuando estás haciendo tu teshuvá. La ignorancia no es una transgresión en sí misma. La ignorancia te puede llevar a una transgresión. Eso sí, la ignorancia de ti misma, la ignorancia de por qué estás haciendo las cosas, te puede llevar a una transgresión si es que después entras en dudas, por ejemplo.
maestro, ¿los que recibieron las 2 dosis de la vacuna contra el COVID ya tienen la marca de Satanás? Acá en mi país, en Perú, casi todos recibieron la vacuna. ¿Todos ellos morirán? ¿Nosotros sí estamos libres de todo porque Yeshua está con nosotros? Mucha gente dice que la vacuna es la marca de la bestia, ¿cierto? ¿Es la marca de la bestia? ¿La vacuna? No lo sabemos. No lo podemos afirmar. No lo podemos afirmar si esa es la marca de la bestia. Porque la marca de la bestia es mucho más profundo que una vacuna. La marca de la bestia es un estado de conciencia. Dice Yeshua: al César lo que es del César y a Elohim lo que es de Elohim. ¿Una persona que se vacunó está condenada al infierno porque se vacunó? ¿Y una persona que no se vacuna está condenada o no condenada? ¿Se ganó el cielo porque no se vacunó? Ese es un juicio un poco superficial de la situación. Fijarse en lo siguiente. Si tú te vacunas poniendo tu fe en la vacuna, ahí estás cayendo en la idolatría. Porque el que nos da la fuerza es Elohim. Pero fijarse bien, si yo me vacuno porque pienso que la vacuna me va a salvar, le estoy dando al César lo que es de Elohim. ¿Qué es lo que es de Elohim? Mi certeza de que Él me salva. Él me sostiene. Él me da la salud. No me lo da la vacuna. Ahora, una persona que se vacuna, pero no pone su confianza en la vacuna, a lo mejor se vacunó porque trabajo lo obligaron y bueno, se vacunó por trabajo, pero no se vacunó pensando que es la vacuna la que la salva, y mantiene su confianza en Elohim, no podemos decir que esa persona está marcada por la bestia. La marca de la bestia, ¿sabe cuál es? La idolatría. Esa es la marca de la bestia. Lo que hay que preguntarse entonces es, ¿por qué te vacunas tú? ¿Por miedo? Porque si me vacuno por miedo, entonces estoy desconectado de Elohim. Si no me vacuno por miedo, bueno, me vacuné porque tuve que vacunarme por algo, pero tu confianza sigue estando en Elohim, es diferente. Por eso cada uno tiene que pensar, no se puede hacer un juicio general. La marca de la bestia está en nuestra idolatría. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Quién nos sostiene? ¿Quién nos salva? ¿Quién nos da la salud? ¿En quién confío? Es que ahora tengo las 3 dosis, entonces ahora estoy seguro. Entonces le estás dando al César lo que es de Elohim, porque la vacuna no te da la seguridad. Es tu conexión con Elohim lo que te da todo. Entonces puede ser al revés. Es que yo no me vacuno porque yo soy muy fuerte. Y entonces eso me infla el ego. Le estoy dando a ese ego lo que es de Elohim. Estoy idolatrando mi ego. Lo que hay que cuidarse entonces es quién reina en nuestro corazón. Más allá si todo esto sea una manipulación o un control mental,
control social, que eso ya es otro tema. Más allá de eso, porque controles sociales pueden haber, hoy día es la vacuna, mañana puede ser esta otra cosa, mañana la otra cosa, da lo mismo. No es ese el tema. El tema es quién reina dentro tuyo. ¿Quién te da la salvación a ti? Si vivo con miedo, no estoy conectado con Elohim. Si confío en otra cosa que sea externo, no estoy conectado totalmente con Elohim. Es decir, con lo que dices, que la ley de causa y efecto se renueva cada año. No, la ley de causa y efecto no se renueva cada año. La ley de causa y efecto es una energía, imagínate como una energía infinita que sostiene el universo. Esa es la ley de causa y efecto. Lo que se renueva cada año son las consecuencias de la ley de causa y efecto. De acuerdo a cómo viví en Yom Teruah, la ley de causa y efecto se activa para mí en el sentido de se actualiza para mí las consecuencias. Pero la ley de causa y efecto es infinita hasta que Elohim determine lo contrario. Yom HaKippurim es el equivalente a Yom Kippur que celebra la comunidad judía. Sí, es equivalente, aunque lo hacemos en días diferentes y también hay algunos elementos que son diferentes. La salvación que nos da Yeshua está representada en el buen ladrón que está crucificado junto a Jesús. Sí, uno podría ver ahí una teshuvá en el último o los últimos instantes de la vida de esa persona, que hace una teshuvá y se deja salvar por Yeshua. Sí, podría verse así. La teshuvá bien hecha ha de tener el resultado que se quiere. ¿El resultado correcto es el deseo concedido? El resultado de la teshuvá es una purificación, ¿cierto? Es como que tú limpiaste toda tu energía negativa. Esa es la teshuvá, tú vuelves a Elohim, limpias toda tu energía negativa y desde ahí comienzas a caminar como una vida nueva hacia Elohim. Ahora, el trabajo del deseo tiene que ver mucho con la meditación ya para tu trabajo específico que estás haciendo para tu crecimiento espiritual. Ahora, si las meditaciones de tu teshuvá, claro, tienen un deseo específico, como por ejemplo perdonar a una persona, se puede decir que se ha concedido el deseo, si logras eliminar la energía negativa que te impedía perdonar a esa persona. Pero el trabajo del deseo asociado a las meditaciones no solamente pertenece a la teshuvá, sino que te acompaña durante todas las meditaciones del año. En la meditación, cuando dices que imaginemos que desciende o que estamos en el jardín de las delicias, ¿qué debemos imaginarnos? ¿Cómo sería? Pienso que es algo que transformaría totalmente la forma de vivir, que se me dificulta pensar que seríamos nosotros. Es para mejorar la visualización. Sí. Me resulta difícil poder decirte cómo lo imaginas, porque casi como que me estaría metiendo en algo tan íntimo tuyo que es tan propio como para darte una idea. Puedes empezar imaginándote un lugar muy bello. Puedes empezar por ahí, un lugar muy bello. Mucha gente lo hace asociado, por ejemplo, a la naturaleza. Otros lo hacen templos muy bonitos, lugares como especialmente inspiradores para lo espiritual.
esa es una construcción que tú haces en tu mente bueno, puedes ir probando una meditación una u otra hasta que en algún momento tu mente genera un espacio y ese entonces tú lo reconoces como tu lugar de paz, tu jardín de las delicias. Finalmente el jardín de las delicias, como prácticamente todo, ¿cierto?, es un estado de conciencia. La visualización que uno hace de un lugar es para uno poder acceder a una sensación interior de conexión. Y en ese sentido, la imaginación ayuda a generar distintos estímulos visuales, auditivos, olfativos, de sensación. Todo eso tú te lo estás imaginando y todo eso va ayudándote a que llegues a un nivel de conexión en que te sientes muy unido al Creador. Ese es tu lugar de paz. Entonces, en ese sentido, la imagen que puedes ocupar puede variar. Puedes ir buscando distintas imágenes y cuando encuentras una que ese lugar, esa imagen te conecta en esa nota fina interior, la puedes ir dejando como para que te acompañe para todas las meditaciones. Y después, eso lo puedes ir cambiando. Lo que no vas a cambiar es la sensación interior de conexión con Elohim. Estos procesos energéticos propiciados desde lo alto permiten adquirir mayor conciencia y evolucionar. Es como una misión de los discípulos, o al menos seguidores de Yeshua, estar dentro de las leyes divinas, dentro de lo que cada conciencia es capaz de ver. Sí, eso es muy correcto porque si lo unes con la enseñanza de Yeshua, el eje central de la enseñanza de Yeshua son las 10 palabras, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos que están relacionados con las 10 sefirot del árbol de la vida, también están relacionadas con las leyes universales principales que sostienen el universo. Entonces, claro que sí, si tú eres seguidora de Yeshua, vas a querer seguir o guardar los 10 mandamientos, no como solamente para cumplir y ser una buena persona y que no te castigue el Padre, sino porque tú quieres vivir de esa forma, porque quieres sintonizar con las leyes universales y al sintonizar con ellas despiertas tu sefirot y al despertar tu sefirot das a luz al Mesías. Entonces, en ese sentido, claro que un discípulo de Yeshua, de acuerdo a su conciencia, va cada vez más sintonizando con esas leyes universales o leyes divinas. ¿Qué opinamos los nazarenos de los tatuajes? En general los tatuajes no son recomendados en el trabajo cabalístico. Tiene un efecto en la piel que no es bueno y la piel es una de las principales entradas de la luz. Entonces no se recomienda los tatuajes en la Kabbalah. ¿Qué ocurre con los malos pensamientos? ¿Debemos arrepentirnos y pedir perdón al Padre? ¿Cómo se repara? Sí, los malos pensamientos tienen un efecto también. El pensamiento tiene una vía de salida por la boca y tiene una vía de salida por la acción. El pensamiento, aunque no llegue a la palabra o no llegue a la acción, tiene un efecto de daño cuando es malo o de bueno cuando es bueno. Tiene un efecto, es un efecto que se da a un nivel más sutil, pero igual daña la malla de la siguiente manera. Si yo tengo pensamientos, a ver, ¿de qué podría ser? De libertinaje sexual. Tengo pensamientos de pornografía. O ando en mi mente, ¿cierto? En mi mente haciéndome fantasías sexuales. Entonces, yo no hablo de esto, yo no hago nada de esto, pero a lo mejor estoy pensando siempre eso. Esos pensamientos, ¿a dónde quedan? Uno queda en mi campo energético, en mi sefirot.
pero también quedan en la malla energética. Entonces, si yo estoy generando pensamientos, por ejemplo, de este tipo de libertinaje sexual, ese pensamiento que yo estoy generando le puede estar afectando o le va a estar afectando a una persona que esté a miles de kilómetros de aquí, pero que sintoniza con la misma vibración de pensamiento y que a lo mejor tiene un poquito menos de voluntad que yo. Pues yo tengo voluntad, dices tú, bueno, yo no hago nada, ya bien. Pero a lo mejor el otro no tiene esa voluntad y ese pensamiento que yo he tirado a la malla está influyendo a la otra persona, está potenciando ese mismo pensamiento de pornografía, por ejemplo, y finalmente mi pensamiento termina por ayudar a que la otra persona cometa una acción contraria a la Torá. Si eso es así, yo soy parte responsable de, por ejemplo, el adulterio de esa persona. Entonces no da lo mismo lo que uno piensa. Y es interesante la pregunta, porque los ojos de Hashem también hacen referencia a eso. Que puede decir el ojo de Hashem, sabes que sí, pero tú eres cómplice de este adulterio. Oye, pero ¿cómo? Sí, porque en tu mente estuviste pensando en otra mujer durante mucho tiempo y cuando la veías, ¿cierto? Tú tenías fantasías con ella. Sí, pero yo no hice nada. Sí, pero el otro lo hizo. Y lo hizo a partir de sus pensamientos, pero tus pensamientos nutrieron al otro. Por lo tanto, parte de ese pecado también es tuyo. Entonces influye. Cuando uno tiene conciencia de los ojos de Hashem, de la unicidad, de que todo lo que uno tira a la malla es común, bueno, cambia la forma de vivir, porque pensamientos luminosos van a actuar de manera positiva también en el prójimo. ¿Es conveniente tener una alerta interna respecto a las 10 palabras y la regla de oro? Pues desde lo alto están expectantes, viendo nuestros progresos y sintiendo nuestras caídas. Tener una alarma interna. Sí, la alarma interna es también parte como de la espiritualidad nazarena, ¿cierto? El maestro siempre hablaba de estar alertas. Uno puede ser creativo y poner alarmas externas para tener una alarma interna. Por ejemplo, puede tener escritas las 10 palabras, puede tener escrito la regla de oro y el mandamiento principal. Eso es se sugiere mucho en realidad, que uno tenga apoyos visuales de lo esencial, 10 palabras o 10 mandamientos, mandamiento principal, la regla de oro, y la diga al menos 2 veces al día. Lo diga, si se demora un par de minutos, lo dice consciente, eso vuelve a activar la conciencia y conecta con la vibración de ello. ¿El ego de otra persona puede influenciar mis acciones? Sí, como estaba mencionando, por ejemplo, a partir de los pensamientos y de las palabras y también de las acciones. O sea, claramente el ego de otra persona puede influenciar nuestras acciones. Por eso el ego o el adversario actúa no solamente a través de nuestra Satán personal, podríamos llamar, sino también a través de un ego colectivo. El ego colectivo puede ser muy fuerte sobre una persona y realmente lo es. Cuando un ego colectivo piensa que esto es bueno, dice el ego colectivo de la humanidad desconectada de Elohim, y tú piensas que es malo porque no va porque no va con la ley divina, bueno, puede ese consciente colectivo tener tanta fuerza que a ti te dé miedo y termines por aceptarlo o por quedarte callada o por no hacer lo que tienes que hacer. Entonces el ego de otros sí tiene mucha influencia en nuestras acciones. ¿Qué sucede si me da
vacuno viviendo mi vida basando mi emuná a Elohim y además mi confianza en la medicina basada en la evidencia científica, ¿se complementan ambas? Sí, mira, el juicio de Elohim siempre va a ser muy justo. Él no va a hacer un juicio superficial por algo externo. Por eso decía Yohanan, el apóstol en el Apocalipsis, lo que se nos va a poner a prueba al final de los tiempos es la emuná. Es la emuná. Y la emuná es la fidelidad a Elohim. Es la fidelidad a Elohim. En este momento, tú puedes decir, bueno, me vacuno, dices tú, ¿cierto? Y eso no me impide ser fiel a Elohim. Me están diciendo que me vacune. Claro, uno podría decir, mira, yo me vacuno y sigo siendo fiel a Elohim. Y a lo mejor en este nivel en el que estamos, es compatible perfectamente. Tú, ya, los que se han vacunado, como vacuna todavía es compatible. Pero el tema es, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasaría cuando en un momento no es compatible lo que te presenta la sociedad con el camino de Elohim? En este momento, claro, tú dices, ¿yo puedo estar vacunado y seguir el camino de Elohim? Sí, puedes, porque no te están pidiendo que tú abandones el camino. Pero si eso avanza más allá con otra cosa y te dice, bueno, si usted no acepta esto, entonces no va a poder entrar acá, y resulta que esto ya es contrario a la ley de Elohim, ahí se va a presentar el problema. En este momento no es tanto un problema, porque no está yendo contra, vamos a poner así, contra un mandamiento principal. El tema, o a lo que apuntaba Yohanan en el Apocalipsis, es que en algún momento se nos va a poner a prueba la emuná. Y ahí uno va a tener que optar por Elohim o por el César. Y ahí va a ser realmente la prueba. Por eso esto que hay ahora no es tan de como la bestia o no la bestia, ¿no? En realidad el tema de fondo va a ser cuando uno realmente tenga que optar, o la sociedad te imponga optar por algo que objetivamente ya va contra el mandamiento de Elohim. Y ahí sí que va a ser diferente, porque ahí no va a ser compatible, no va a poder hacer como lo que dice aquí, plantea Andrés, no va a decir, bueno, voy a aceptar esto, pero voy a seguir el camino. Va a llegar un momento en que, si se nos da esa opción, no va a ser compatible. Y ahí va a ser la prueba de la emuná. Por ahora yo no veo que haya una condenación, ni mucho menos por la gente que ha optado por la vacuna. Sí, mi sugerencia es que la gente que se ha vacunado no crea que su seguridad está en la vacuna. La seguridad está en Elohim. ¿La medicina basada en la evidencia científica pertenece al César, es decir, al ego? Si está desconectada de Elohim, pertenece al César. Exactamente. Una medicina, por ejemplo, que solamente se ocupa del cuerpo físico, pertenece al César. Una medicina que cree que las enfermedades son por los virus, pertenece al César. Una medicina que piensa que la sanación se debe a una vacuna, pertenece al César. Pero hay otras medicinas que pueden ver al ser humano de otra manera y entienden las enfermedades de otra manera y entienden la sanación de otra manera. Esas no serían del César. Volviendo al tema de la vacuna, creo que ocurre lo mismo con cualquier tratamiento para una enfermedad. Aunque lo haga, siempre sé que su resultado en mí está en manos de Elohim. Exactamente. Mientras uno tenga eso claro, que no es lo externo lo que me salva, estás todavía dándole a Elohim lo que es de Elohim. Cuando tu salvación se la das a otra cosa, a otra persona, a la medicina X, etc., cuando tu salvación viene de otra cosa,
entonces ahí le estás dando al César lo que es de Elohim. El perdón del Padre, el perdón de nosotros mismos y el perdón de la persona que hemos dañado. Cuando recibimos esos 3 perdones, ¿nuestra alma se libera completamente? Si la Teshuvá y todo se ha hecho en el más perfecto de los niveles, claro, se libera completamente. A veces no se libera completamente porque no alcanzamos a una Teshuvá tan perfecta y queda una maleza. Pero si se dan esos 3 perdones, se produce una liberación completa. El trabajo de la Teshuvá y la reparación en Yom Teruah es como limpiar el camino de todos los tropiezos y errores, muchos de ellos muy terribles y también muy tristes. Es hacer una limpieza profunda de los andares del pasado y del presente para caminar en el futuro una vida limpia como nacida de nuevo. Lo has entendido muy bien. Eso es, exactamente. Con esta enseñanza aprendo que Yom Teruah fue reemplazado por Rosh Hashanah. Este cambio fue producido por la influencia de Babilonia en la nación judía mientras estuvieron ahí. Incluso ahí se adoptaron los nombres de los meses babilónicos, aunque en las Sagradas Escrituras solo se enumeran los meses, como primer mes, segundo mes, etc. Sí, correcto. Muy bien, estamos por hoy. Muchas gracias a todos por estar. Shalom. Shalom. Shalom.